Esta radiodifusora pertenece a la nación colombiana y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. Estarán excluidas de ella las polémicas personales, las voces de discordia, las propagandas interesadas. Sus únicos propósitos son trabajar por la cultura nacional en todos los órdenes, colaborar con las universidades, colegios y escuelas en intensas labores de enseñanza, contribuir a la formación del gusto artístico con programas cuidadosamente preparados, dar una información absolutamente serena y desapasionada, totalmente objetiva, que lleve a todos una breve y fiel síntesis de cuanto en el país y en el exterior sucede. Esta estación quiere ser un elemento de optimismo, de fe en la nación, de alegre confianza en los destinos de la patria. Quiere ser algo como un reflejo de la energía colombiana, que no desconoce las grandes dificultades que a nuestro progreso se oponen, que sabe los peligros que puede amenazarla en el presente y en el futuro, y aprecia con claros ojos lo muchísimo que aún nos falta, pero la cual no arredra en las dificultades del futuro, porque para vencerlas le da fuerza el examen de lo que ha realizado en el pasado. El sol que en otros lugares declina, apenas comienza a alumbrar nuestras tierras. Apenas empezamos a vivir. Así lo siento yo, y creo que esta radiodifusora nacional ha de representar el criterio y la voz de esta juvenil patria nuestra, de una nación sana, fuerte y sensata. Ahora la radio pública llega a través de las ondas de Paz a Florida en los 92.0 del FM, todo un equipo de periodistas listos para informar acerca del acuerdo de paz. Mi nombre es Dora Brausín, soy subgerente de radio de RTBC. He tenido la fortuna de dar inicio al proyecto de las emisoras del Acuerdo de Paz. Esto pues es un reto profesional grande porque no hay como un antecedente de gestionar la puesta en funcionamiento de 20 emisoras en un periodo muy corto de tiempo. Y con la particularidad porque normalmente cuando pensamos en la radio pensamos en llevarla a ciudades capitales, en este caso llevando esa radio a poblaciones que están muy alejadas, donde las condiciones geográficas a veces son muy difíciles y a poblaciones muy afectadas por el conflicto. Vengo de una zona rural donde en las zonas rurales la radio lo es todo. La radio es más importante muchas veces que una carretera en el campo. El reto de hacer las emisoras, yo creo que ha sido posible, ante todo porque de alguna manera han confluido una serie de personas, situaciones, donde lo fundamental ha sido escuchar. Y la radio es eso, es escuchar. Cada uno de los estudiantes como apoyo dentro de la institución educativa, igualmente cuando ya logren graduarse y puedan emprender ese camino que es muy, pero muy importante. Si miramos un poco la historia de los conflictos mundiales, los medios de comunicación han jugado un papel importante. Tanto en Ruanda, la radio jugó un papel de violencia, de incentivar la violencia. Los discursos de odio siempre han sido transmitidos a través de los medios de comunicación. Si hemos utilizado los medios para generar guerra, división y violencia, ¿cuánto más aportaría si las utilizáramos en beneficio de discursos de reconciliación, de paz, de armonía? Creo que la radio tiene un papel porque aporta y llega de manera fácil a muchos rincones donde ni siquiera la televisión ni el internet llega. Y creo que allí es donde más se necesita sembrar
una palabra y una semilla de esperanza y de reconciliación. El hecho de que en un acuerdo de paz la radio sea tan importante es porque nos faltaban espacios, canales para poder escucharnos. Creo que una de las cosas que nos ha llevado a la violencia que nos hemos vivido es que somos como una cultura de oídos sordos. Más importantes del municipio de Florida, contamos con la presencia del docente y coordinador de la institución educativa Absalón Torres Camacho. Él es William Freddy Palta Velasco, quien a esta hora muy amablemente nos acompaña aquí en los estudios de Radio Nacional de Colombia. Un acierto, repito, fundamental en la construcción de paz y en la transformación de prácticas de violencia. Las emisoras de paz han contribuido a que los territorios dejen de ser pensados o vistos como zonas donde solo ocurren hechos terribles. Entonces, hoy, gracias a las emisoras de paz, muchos de esos territorios han visibilizado que tienen emprendimientos de gran relevancia, que tienen talentos artísticos, que tienen gente que aporta a la ciencia, que hay proyectos de desarrollo económico de relevancia, que en los territorios hay capacidad organizativa para poder resolver problemas, para poder gestionarse como comunidad. Cuando comenzamos con el proyecto, mucha gente pensaba que son emisoras donde se va a hacer apología a algún delito o cosas por el estilo. Entonces, para nosotros implicó hacer un trabajo de confianza con autoridades, con organizaciones, con la misma población, pero también para la población implicó confiar en ese extraño que nunca había estado en su territorio, pero que hoy abrió un canal y que nos invita allá, a que yo exponga mi música allá, a que yo les hable de mi emprendimiento. Vamos a aprender para emprender, Marilena. Hoy tenemos un tema bien interesante, ese trabajo que se viene desarrollando, que se viene realizando en las instituciones educativas. Queremos resaltar todo ese trabajo que realizan con los estudiantes. Las emisoras son emisoras públicas del Estado colombiano. Nunca, hasta el acuerdo de paz, la radio del Estado colombiano había tenido una emisora en un municipio. Un transmisor sí, la señal sí llegaba, pero el contenido se emitía desde acá, desde el centro. Pues la esencia misma de ser una emisora de paz, como su nombre indica, es que todos los contenidos, los programas están pensados precisamente en abordar la paz, y no solamente abordarla, sino también empezar a construirla, hacer un tejido donde la comunidad, los líderes sociales, los firmantes del acuerdo también hagan parte de ella, y a partir de esa convergencia que tenemos aquí como emisora, pues poder construir también diferentes aspectos. Creo que la emisora, como lo decía al inicio, ha servido como un punto de articulación para que diferentes espacios se den también, y esto permita que las comunidades, especialmente las comunidades que han sido afectadas por el conflicto, tengan esa posibilidad de hablar. No quiere decir que en otros medios no lo puedan hacer, pero digamos que la emisora tiene un enfoque en la paz y tiene los espacios disponibles para que las personas accedan a estos micrófonos y poder mencionar todo lo que tiene que ver respecto a la paz. De hecho, el acuerdo establece que pasados 2 años todas las emisoras tienen que generar una programación por tercios, asegurando que en un tercio de la programación transitan organizaciones sociales, en otro tercio participan víctimas, en otro tercio participan integrantes de común, pero también están las instituciones públicas del Estado, también están las instituciones públicas locales o las autoridades locales. También está la comunidad o los ciudadanos en general. Para todos debe haber cabida de manera equitativa en la emisora, garantizando participación efectiva, no solo de que, usted lo escuchó, no, sino que usted vino, propuso, gestionó, estuvo dentro de la emisora. Por supuesto que hay retos todo el tiempo. El año pasado, por ejemplo, hicimos la travesía del río Magdalena. Y llegamos a una vereda después de caminar a lomo de caballo como 6 horas.
y un trayecto en vehículo y demás, o sea, para llegar allá es más de mediodía. Muy pocos campesinos estaban en esa zona. Ellos escuchan Radio Nacional. Nos mostraron que su emisora y su compañía es Radio Nacional, pero ellos nunca habían estado en la programación de Radio Nacional, no habían participado en la programación. Y fuimos allí no buscándolos a ellos, sino buscando otro propósito. Y pues fue una sorpresa maravillosa. Entonces yo te diría, te doy la garantía que claro, que todas esas voces participan, pero también te doy la garantía que hago el esfuerzo todos los días por llegar a donde están muchos ciudadanos. La presencia de la radio no solamente motiva y se informa desde el territorio, sino que motiva a jóvenes a encontrar caminos nuevos, incluso de ser comunicadores sociales o encontrar en las cámaras, en los micrófonos, proyectos de vida que pueden generarse y transformarse, que para muchos era imposible, pero que ya lo ven cercanos a ellos. Bueno, yo creo que el papel más significativo que podemos rescatar sobre la emisora de Paz, la llegada de la emisora de Paz al municipio de Florida, es que ha servido como un articulador con las víctimas del conflicto armado, que tienen una voz, que tienen unos micrófonos disponibles todo el tiempo para expresar, no solamente y contar parte de esa historia, sino empezar a construir también la paz a partir de la reconciliación, a partir de muestras de sanar también ese dolor a través de los micrófonos de la radio pública. Bueno, pues nosotros más que programas trabajamos una parrilla de programación por franjas, garantizando información, servicio, lo que nos indica el acuerdo de paz, que es generar contenido sobre los avances en la implementación del acuerdo y pedagogía del acuerdo de paz. Todos los seres humanos necesitamos información, pero todos los seres humanos necesitamos música. Todos los seres humanos necesitamos que alguien nos oriente en cómo atender una necesidad o solicitar un servicio. Todos necesitamos aprender, todos necesitamos un poema, todos necesitamos que nos digan qué hora es, qué día es, que nos den una palabra motivadora. Tu clase de emprendimiento, diferentes actividades, como lo decía usted, reutilizando, aprovechando cada uno de estos recursos. Hay un espacio que es muy importante porque pues estas emisoras están en zonas rurales. Entonces, una prioridad es la población rural, que se llama El Campo en la Radio. Ese es un programa fundamental. Hay otro que es vital, que está asociado tanto a informar sobre la implementación del acuerdo como a hacer pedagogía del acuerdo, pero a hacer visibles todos los actores que trabajan por temas de construcción de paz, que se llama Encuentros. Ese es otro espacio vital. Pero también está El Atardecer, donde todos los actores culturales son visibles. Continuamos a esa hora en El Atardecer, 4 en la tarde. Yo creo que un elemento que todavía está muy arraigado es los imaginarios de violencia. Es decir, todavía esa idea de confrontación, del más fuerte, de pasar por encima, de la venganza, están muy anclados en la concepción de la sociedad. Si la radio se convierte en un elemento pedagógico, de transformación de imaginarios, de transformación de discursos, de transformación de prácticas, creo que ese es el desafío, ¿sí? Cambiar los discursos, cambiar las formas, cambiar las perspectivas, invertir la pirámide, transformar toda esa fuerza que le hemos dedicado a la violencia para transformarla en construir y transitar caminos de paz y reconciliación. En cada una de las historias que ellos nos cuentan, pues yo diría, todas son valiosas, no hay una que no sea valiosa. Muchos llegan allí, primero con el pánico que les genera hablar ante el micrófono. Muchos se inhiben porque le da miedo, ¿cierto? El espacio, el micrófono, etc. Otros ya han vencido el miedo y han contado su historia. Pero pues yo destaco los que se han animado, por ejemplo, a cantar sus canciones, sus composiciones ante nuestros micrófonos.
que han ganado el Festival de Músicas Campesinas. Por Dios, qué gente tan talentosa y tan hermosa que ha transitado por las emisoras. Desde la parte musical, creo que el Festival de Músicas Campesinas ha sido un espacio importante para impactar la comunidad. Es un espacio donde músicos de la región, personas que hacen música inédita, música campesina de nuestras montañas, tienen esa posibilidad de participar en un concurso y finalmente grabar un CD, hacer todo el acompañamiento desde la Radio Nacional de Colombia con sus estudios y demás al servicio también de la comunidad. Creo que eso es un aspecto importante. Cuando llegamos a ser parte de la emisora de Paz, nos encontramos con una historia particularmente me pareció muy bonita y es un señor que está en la parte alta de nuestro municipio, don Vicente Bubú, perteneciente a la comunidad indígena, y nos contaba y hacía un paralelo en cómo es cultivar, en este caso el proyecto productivo de ellos es la mora, cómo es cultivar la mora en una situación de conflicto y cómo es hacerlo después de la firma del acuerdo de paz. Entonces, por ejemplo, nos contaba que tenían algunos horarios que limitaban, por supuesto, la cosecha, porque había presencia de grupos armados, lo que no permitía que ellos pudieran estar en los cultivos todo el día a la hora que quisieran, sino que tenían unos horarios que los limitaban muchísimo. Después de la firma del acuerdo de paz, de alguna u otra manera, y en ese momento que hicimos una crónica, ese panorama cambió un poco, podían salir con más tranquilidad, sin tener el temor de pronto de encontrarse con el grupo armado y que de alguna u otra manera esto afectara su labor diaria como campesino. Creo que esa ha sido y como esas muchas historias bonitas a partir de la firma del acuerdo de paz, sobre todo en lo que tiene que ver con proyectos productivos, las personas que están en el campo, que han sido principalmente las personas que en el caso de un municipio como Florida han sido más afectadas por el conflicto. Admiro y destaco a todas las personas que han decidido con amor, con valentía, con confianza, contar sus historias. En la institución educativa Absalón Torres Camacho, que es la que coordinamos, hemos tratado de trabajar, nuestro proyecto pedagógico es la transformación de imaginarios del conflicto armado para construir escenarios de paz. Esa es nuestra meta, que es una tarea titánica a muchos años, pero si no empezamos hoy nunca lo daríamos. En ese sentido, la emisora de Paz, desde que está aquí, ha sido una aliada en poder visibilizar nuestras prácticas pedagógicas y hacerlas notables como elementos trascendentales. Entonces hemos hecho una sinergia interesante entre escuela y radio para poder que los niños encuentren un espacio donde comunicarse y ellos visibilizar nuestras prácticas pedagógicas. Entonces en eso sería también un acierto fundamental de la radio de Paz en el territorio. Pero la radio es un gran ritual y tiene una puesta en escena, que es la cabina, que es su realizador, su productor, su técnico. Ellos hacen parte de la puesta en escena, los micrófonos, la mesa y todo ese tipo de cosas. La radio tiene que garantizar esa ritualidad. Parte de esa ritualidad que hace la radio es: buenos días, ¿cómo están? Son las 8 de la mañana, les deseamos éxito, buena cosecha, hoy los precios tal, ojo, hay un desvío en la carretera. Esa compañía es permanente. ¿Qué estás haciendo con esa compañía? Reduciendo la soledad. La soledad desespera, la soledad nos tiene, como se dice, su lado humanizante, pero en exceso la soledad enloquece a muchas personas. Pero cuando la radio abre micrófonos para que cuentes una historia, como has vivido tu historia, o para que cuentes un sueño o una ilusión, está haciendo algo fundamental. Y es que eso en sí es la vida. La vida, como decía un escritor, es un sueño, son los sueños que nosotros tenemos. Hoy mucha gente se levantó a hacer un emprendimiento con toda la ilusión del mundo, con toda su energía están poniéndole a ese proyecto. Y si desde la radio le contamos a la ciudadanía que esta persona hoy se levantó a hacer las mejores gelatinas de este municipio porque las van a distribuir en tal parte, estamos ayudando a construir ese sueño, esa ilusión. 10 años al aire con los campesinos y campesinas de Colombia. Yo soy David Benavides Hernández, de la vereda La Linterna, municipio de La Paz, Santander del Sur, provincia de Vélez. Fiel oyente de la Radio Nacional de Colombia. Estamos cumpliendo 10 años de escuchar el campo en la radio, ya que es un programa vital para nosotros los campesinos. Hemos aprendido agropecuario y pecuario para nosotros llevar en el campo nuestra vida
bien saludable. El campo en la radio, lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Aparte de esa ritualidad, tenemos contenidos que generamos en redes sociales, tenemos contenidos que generamos para televisión, tenemos contenidos que tenemos en plataformas. Cuando tú escuchas hay vida, dicen que los primeros sentidos que se desarrollan cuando uno está en vida fetal es el sentido del oído. Luego es un indicador de vida, ¿cierto? Y si tú escuchas, pues hay vida. Incluso las personas que tienen discapacidad auditiva perciben el sonido a través de sensaciones. Entonces, pues es porque hay vida, ¿cierto? Entonces, si hay radio, hay vida. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada.